puede levantar al hermano de la condición que está. Pero debemos continuar orando y estamos alegres esta mañana por la presencia de los hermanos que él recomendó. Es más, cuando él me llamó y me dio los nombres de ellos y teléfono, tratamos de comunicarnos con los hermanos, pero no fue posible. Había un error en el número y no fue posible. Pero en una ocasión me dice el hermano, yo voy a ir con ellos, yo los voy a llevar un viernes. Pero bueno, hermanos, las cosas de Dios así son, y él cayó enfermo el 31 de diciembre y todavía pues su estado es muy delicado y vamos a seguir orando por su recuperación. Pero es como dije, estamos diciéndole a los hermanos que estamos muy alegres por ustedes. La verdad es que los hermanos bien pudieron irse a otra iglesia, a otro lado, pero ellos han venido hasta acá para estar con nosotros y estamos alegres. También por Samuel. Aquí nadie le conoce el nombre, todos le decimos el Chele, pero él se llama Samuel Cano. Este muchacho, le dije al otro día, ¿qué pasó? Tú hiciste profesión de fe y no te hemos visto otra vez aquí. Pero como hoy ha venido el hermano Antonio, por eso está el hermano Samuel también. Hay que seguir adelante, Samuel, en el camino del Señor. Y todos han dado la bienvenida al hermano Antonio y yo también le digo al hermano Antonio bienvenido. Él después de un año regresa a la iglesia como el hijo pródigo, dice. Qué bueno que está aquí el hermano Antonio ya de nuevo. Y allá en Los Ángeles pues asistió a algunas iglesias, pero me dice él, yo me acordaba de la iglesia, yo lloraba cuando oía los himnos. Imagínense, el hermano lloraba por nosotros. Pero aquí lo tenemos, qué bueno, ¿verdad? Que ya está con nosotros otra vez. Así que vamos a quedarnos ya, hermanos, el tiempo nos ha corrido un poco. Vamos a quedarnos en el mensaje esta mañana. Hemos aprendido ya bastante en la clase de adultos y las clases que se han presentado de los jóvenes y de los adolescentes, los niños. Pero también en este momento se desarrolla una clase muy importante con todo el equipo de maestros, ¿verdad? Por eso todo el equipo de maestros está allá en un salón recibiendo clase, porque los maestros siempre están enseñando, pero no están aprendiendo. Hoy hemos querido que ellos aprendan y se ha extendido a ellos las clases del Instituto Bíblico y se está trabajando con ellos. Es un nuevo programa que estamos implementando. Les invito a que abran sus Biblias, por favor, al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y hemos llegado a este capítulo que ya tuvimos algunos sermones aquí, pero todos ustedes saben que este capítulo del libro de los Hechos habla del problema que se dio en el principio cuando el evangelio comenzaba a extenderse, que salió de la iglesia de Jerusalén, una iglesia que había sido fundada por Jesucristo con gente exclusivamente judíos. Pero cuando el evangelio llegó a otras naciones, en este caso Siria, y aquí es Antioquía de Siria, se convirtieron al Señor muchos gentiles. Y el problema que se trató aquí era del judaísmo, los judaizantes, maestros falsos que salieron de Jerusalén, que habían oído el evangelio ya, pero lo que querían los judaizantes era que los cristianos nuevos de los gentiles siguieran guardando los rituales de la ley de Moisés. Y eso ya no se podía.
Y por eso tuvieron que venir de Antioquía, de Siria, una comitiva a la iglesia en Jerusalén para ponerse de acuerdo qué es lo que estaba pasando. Porque pensaban los hermanos ahí en Antioquía que era de la iglesia de Jerusalén, que habían mandado a esos maestros falsos para que enseñaran. Miren, es necesario que se circunciden, es necesario que guarden el sábado, es necesario que se abstengan de otras cosas. Y tuvieron que venir los hermanos de Antioquía a Jerusalén y platicaron. Y ese es el capítulo 15. Platicaron, se pusieron de acuerdo, entendieron que había un error, un problema, se solucionó el problema y se dieron las recomendaciones. Así que vamos a leer desde el verso 22 al versículo 29, capítulo 15 de Hechos, verso 22 al 29, y es que vamos a hablar aquí de la decisión del concilio, lo que decidió aquella reunión de la iglesia en Jerusalén. 22 al 29. Ya el hermano Alario les puso de pie bastante, pero es bueno que se pongan de pie. Así hacemos ejercicio, ¿verdad? Y yo voy a leer estos versículos y usted lee en silencio. Vamos a orar. Después se van a sentar unos minutos. Dice verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. ¿Qué escribieron? Aquí viene lo que escribieron. Los apóstoles y los ancianos a los hermanos, oiga esto, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Póngale atención al verso 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por esta mañana. Permítenos en los minutos que tenemos ver en tu palabra un mensaje maravilloso que tu Espíritu Santo avaló, tu Espíritu Santo autorizó para que fuese enviado por medio a la iglesia, a los cristianos entre los gentiles en Antioquía. Danos una lección a nosotros para que aprendamos, que no permitamos que nuestra alma sea perturbada por falsas enseñanzas y no lo que tu palabra nos enseña. Permite que aprendamos todos esta mañana. En el nombre glorioso de Jesús oramos. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Mire qué interesante lo que ha ocurrido aquí. Ya decía hace unos instantes del problema que se había dado en la iglesia nueva
de Antioquía de Siria. Y no solo en la iglesia de Antioquía, sino en las regiones de Galacia, varias otras provincias del imperio, donde los misioneros Pablo y Bernabé habían llegado predicando el evangelio de la gracia, donde muchos cristianos, muchas personas se habían convertido de entre los gentiles, se habían convertido al evangelio de Jesús. Pero el problema que se suscitó es que de Jerusalén, algunos judíos, personas que pues habían estudiado mucho la ley de Moisés y estaban pensando de que la forma de que el ser humano puede ser salvo es guardando la ley de Moisés, cosa que no fue posible. Nadie pudo guardar la ley 100%. Todos los quebrantaron la ley de Moisés. Los judíos fueron los primeros en quebrantar la ley de Moisés, no la pudieron cumplir. Y Santiago, el medio hermano del Señor, escribe que cualquiera que guarda la ley en todo, pero la quebranta en un punto, se hace culpable de toda la ley. Y todos los judíos quebrantaron la ley y no la pudieron cumplir. Por eso es que el Señor Jesucristo vino a esta tierra y Él sí cumplió la ley 100%. De tal manera que cuando nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, Él inauguró un nuevo régimen para vivir, para predicar. Es el régimen de la gracia. Ahora los hombres y mujeres somos salvos por la gracia de Dios y no por guardar ningún estatuto de la ley de Moisés, porque nadie lo pudo guardar. Y ese fue el problema que se dio aquí. Yo entiendo que en nuestro tiempo hay agrupaciones que dicen estar guardando la ley de Moisés. Nadie la puede guardar. Si hubiera existido, aparte de Jesús, una sola persona que guardara la ley a cabalidad, Jesús no habría venido a esta tierra. Pero como nadie la pudo guardar, y el ejemplo lo tenemos en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo había quebrantado una y otra vez esa ley, escribe el profeta Isaías diciendo que Dios estaba hastiado de ofrendas y de días de fiesta y de días de reposo que el pueblo estaba guardando, pero estaba guardándolo en una forma hipócrita. No había nada de seriedad en ellos, y Dios dijo: ya no quiero más de esas cosas. Por eso Dios envió a su Hijo para venir a inaugurar un nuevo pacto. Y cuando la Biblia habla de nuevo pacto, dice el escritor a los hebreos, es que el pacto antiguo ha quedado a un lado. Y ahora estamos en este nuevo pacto, el pacto de la gracia. Pues mire, estos judíos de Jerusalén, de los que hemos leído aquí, salieron, pero salieron no porque los enviaran los hermanos de la iglesia, sino que se les ocurrió ir a molestar. ¿Y qué fueron a hacer? Allá donde había predicado el apóstol Pablo y Bernabé, fueron a perturbar las almas. Quiere decir, las fueron a ponerlas a dudar de lo que habían creído. Y ya esos hermanos allá estaban confundidos. Los perturbaron de sus almas, quiere decir, los confundieron.
les habían enseñado bien. El apóstol Pablo les había enseñado: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, mas es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso había enseñado el apóstol Pablo. Pero llegaron estos y les dijeron: no, eso no es suficiente. Hay que añadir esto otro. ¿Qué hay que añadir? Tienen que guardar el sábado. Tienen que circuncidarse. Tienen que guardar estos otros días de fiesta. Tienen que abstenerse de comer esto y lo otro. Y les fueron a poner un montón de cargas. Y los hermanos se confundieron. Eso es. Y ahora eso es lo que hacen también. Cualquier persona que viene enseñando otra cosa que no es lo que la palabra de Dios dice, está confundiendo a los hermanos que son tiernos en la fe. Miremos lo que sucedió aquí. Porque el verso 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Y aquí viene la carta que escribieron, y dice: los apóstoles era la base de la iglesia en Jerusalén. Ellos estaban escribiendo. Y también dice: los apóstoles y los ancianos. Y luego los destinatarios, a los hermanos. Mire, y los hermanos, o sea, toda la iglesia. A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía. Qué interesante eso. La iglesia de Jerusalén escribiendo a la iglesia de Antioquía de Siria, y que era una iglesia eminentemente gentil. ¿Y qué les escribieron? Les escribieron que eso que había pasado era algo que ellos no lo habían autorizado. Y dice el verso 24: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, o sea, de los judíos, a los cuales no dimos orden, quiere decir, nosotros no los hemos mandado, no los hemos enviado a estos, a que les vayan a perturbar. Ellos han ido, cosa de ellos, ocurrencia de ellos, pero lo que les han ido a enseñar no es lo correcto. Entonces dice: mire, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Mire el estado en que se encontraban los hermanos de Antioquía, de Siria. Estaban preocupados porque habían llegado esos maestros falsos y les habían llegado a decir: no es suficiente que ustedes estén creyendo en Cristo, tienen que guardar la ley también. Y mire, nadie la pudo guardar. Y les escriben los hermanos de la iglesia y les dicen que han perturbado vuestra, y que esa perturbación era que estaban confundidos, porque se les había enseñado una cosa y vienen otros y les enseñan otra cosa. Yo quiero decirles algo, miren, debemos de tener mucho cuidado nosotros cuando damos lugar a otras enseñanzas que no tienen fundamento escriturario, o que están alejadas de una interpretación adecuada de la palabra de Dios. Entonces, esto estaba pasando con los hermanos allá. Estaban confundidos por los judaizantes. Esta fue la razón, mire, que el apóstol Pablo tuvo que escribir inmediatamente la carta a los Gálatas. Y en la carta a los Gálatas el apóstol les enseña y les reprende a los hermanos de la región de Galacia y de todas las provincias ahí, que por qué se han dejado engañar. Toda la carta a los Gálatas, ese es el mensaje. Es porque el resultado perturbador de estos maestros del judaísmo llegaron allá y les dijeron:
que no estaban haciendo nada, que estaban equivocados, que había que volver, ¿verdad?, a guardar todos, ¿verdad?, los mandamientos que Moisés había mandado. No estamos diciendo que eso no servía. Lo que estamos diciendo es que no lo pudieron ellos obedecer. Nadie. Y por eso Dios inauguró un nuevo pacto. El pacto, ¿verdad?, de la gracia. Y el pacto de la ley quedó relegado. Lea la carta a los hebreos. Y la carta a los hebreos habla de un mejor sacerdocio, el sacerdocio de Cristo, de un mejor sacrificio. Ya dice que los sacrificios del Antiguo Testamento pues no tenían validez ya, que todo eso pasó, que era sombra, que eran tipos de lo que iba a venir, de lo perfecto. Cuando vino el perfecto sacrificio, el sacrificio de Cristo, ya no hubo necesidad de todos los rituales de la ley mosaica. Ya no hubo, porque el sacrificio de Cristo vino a completar todo lo que el hombre necesitaba. De tal manera que estos maestros del error, estos perturbadores de las almas de los cristianos de Antioquía, habían causado estragos. Y miremos ahí lo que dice el verso 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, dice que estos varones, Pablo y Bernabé, han expuesto sus vidas, no dice por enseñar los rituales de la ley, han expuesto sus vidas por el nombre de Jesucristo. Pues esto está muy claro para nosotros, que en verdad el evangelio que había predicado Pablo y Bernabé era el evangelio que necesitaban aquellas naciones, aquellas provincias, aquellas ciudades y pueblos donde ellos llegaron. Pero será el problema, que llegan después estos maestros y les perturbaron. Por eso escriben, y dice el verso 27, así que enviamos a Judas y Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido, esto es importante, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Es quién estaban escribiendo? Los apóstoles, los ancianos y toda la iglesia en Jerusalén. Ellos dijeron, nos ha parecido bien enviarles esta carta, decirles y mire, ¿qué fue lo que dijeron ellos? Nos ha parecido bien, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Mire, eso está sumamente claro. No imponeros ninguna otra cosa. Quería decir, no les estamos imponiendo que se sometan a la circuncisión. No les estamos imponiendo que se sometan a guardar días de fiestas, luna nueva o día de reposo. No les estamos imponiendo nada de eso. Eso ya pasó, estaba diciendo el apóstol o los apóstoles. Pero sí, una cosa les dijo: absténganse, y esto es muy importante también, absténganse de lo sacrificado a ídolos. Mire, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice eso también. Dice de que si somos invitados a comer y nos damos cuenta, alguien dice, miren, esta carne fue sacrificada a los ídolos. Sí, dice, no la coman. No la coman porque, por causa de aquel que ya lo sabe, no porque un ídolo nada es, dijo él, ¿verdad? Entonces, los cristianos judíos, los que se habían convertido al evangelio, siendo judíos,
¿verdad? Que toda la iglesia de Jerusalén era así. De hecho, les piden, miren, por favor, hermanos, no coman esas cosas porque a nosotros los judíos nos molesta eso, ¿verdad? De verles que ustedes están comiendo carne de cerdo. Algunas hermanas hacen sopa de frijoles con huesos de cerdo. Bueno, si a ustedes les gusta eso, está bien, pero a mí no me gusta. Entonces, pero los hermanos dicen aquí que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, ¿sí? De sangre. A algunos de ustedes, como les gusta comprar eso, ¿verdad? Van al mercado y van a comprar, hasta el nombre no me gusta a mí. Moronga, dicen. Y luego dice que os abstengáis de ahogado y de fornicación. Mire, de ahogado, que matan el animal y se ahoguen la sangre. Hay hermanos que van hasta el extremo. No van al pollo campero porque dicen no los hacen degollados pollos, sino que así los matan. No comen carne del pollo campero o de otro. Mire, no hay que meterse a esos enredos. Pero lo que sí quiero decirle es que las cosas que prohibieron la iglesia de Jerusalén para los hermanos allá en Antioquía de Siria eran cosas secundarias y que les dijeron no hagan eso para que haya buena relación entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Pero después de todo, ¿sabe qué dijo Jesucristo? Lo que entra en la boca del hombre no es lo que contamina al hombre. Lo que sale del corazón, eso es lo que contamina al hombre. Pero sí se dieron esas instrucciones para que hubiera buena relación entre los cristianos de la iglesia de Jerusalén, que eran de trasfondo judío, convertidos al evangelio. Mire, no vamos a decir los judíos eran malos, todos somos malos. Pero la iglesia de Jerusalén era de base, de fundamento puramente judíos. Todos eran judíos. Cuando el apóstol Pedro empezó a predicarle a los gentiles, con el caso de Cornelio, ahí se comenzaron a convertir los gentiles. Con el ministerio del apóstol Pablo se convirtieron. Es más, el apóstol Pablo dice que es el apóstol de los gentiles. Entonces, el anhelo y propósito de Dios es de que nosotros, todos los cristianos, entendamos que la salvación no se obtiene por guardar los rituales de la ley de Moisés, sino que se obtiene por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo hermoso lo que hemos llegado aquí. Note que hemos venido estudiando todo el libro de los Hechos. Y hemos llegado al capítulo 15 y ahí aparecen estas cosas. Que eso es bueno para que nosotros estemos bien cimentados en nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer unos 2 textos más, ya para ir concluyendo. Pero esta frase me gusta, que dice que pareció bien al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba guiando a los hermanos de la iglesia en Jerusalén para escribir estas cosas, para que los hermanos allá en Antioquía, ellos las tomaran en cuenta. Pero cuando dice no les imponemos ninguna otra carga, no estaban los cristianos gentiles obligados a guardar los rituales de la ley mosaica. La gracia es otra cosa muy aparte de la ley mosaica. Que nosotros despreciamos la ley de Moisés en ninguna manera. Solo lo que enseñamos es que nadie pudo ajustarse a esa regla, a esa medida. Por eso Cristo vino y Él sí cumplió a cabalidad la ley de Moisés. Él la cumplió por nosotros, por todos los que hemos creído en Él. Y así concluimos aquí. Solo déjeme leerle 2 pasajes y con esto vamos a terminar en la conclusión que los gentiles no estaban bajo la ley ceremonial. Efesios, busquemos. Efesios capítulo 2. Y dice aquí el apóstol Pablo, capítulo 2 y los versículos 14 y 15.
Carta a los Efesios. Capítulo 2 y versos 14 y 15. Dice la palabra de Dios: porque Él, hablando de Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ambos pueblos se refiere a los judíos y a los gentiles. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Qué precioso, mire, esa conclusión, esa enseñanza del apóstol Pablo, que dice que la enemistad que había entre los gentiles, entre los judíos y los gentiles, fue quitada por Cristo, y que hizo de esos dos pueblos un solo pueblo. Y mire, ya en el Señor, aquí no hay judíos ni gentiles, aquí somos un pueblo en el Señor. Qué bueno. La verdad es que cuando yo tuve el privilegio la semana pasada, hermanos, de estar en una conferencia, y esa conferencia, el orador, el conferencista principal era un judío, un pastor judío, un misionero bautista judío, hombre profundo en las escrituras, pero entendido que una cosa era la ley y otra cosa es la gracia del Señor. Y qué precioso escuchar a un hombre que tiene raíces en el judaísmo, pero que predica a Cristo, que predica la fe en Cristo Jesús, la salvación solo por la gracia, aparte de la ley. Así que Dios ha hecho un solo pueblo, judíos y gentiles, que nos convertimos, formamos la iglesia del Señor. Qué bendición. Póngase de pie, el tiempo ya nos transcurrió. Póngase de pie. Vamos a concluir. Después de que hemos llegado a este punto, seguiremos hablando más adelante de la conclusión total de esta reunión, el concilio de la iglesia en Jerusalén. Padre Celestial, muchas gracias por darnos la bendición de ver en tu palabra, oh Señor, un mensaje tan glorioso, donde entendemos que para la entrada al cielo lo que se necesita es a Jesucristo muriendo en la cruz por nosotros, y que todos los hombres, todas las mujeres, todos los seres humanos podemos tener acceso a esa gran salvación que Cristo logró en la cruz del Calvario. Ahora ayúdanos a estar cimentados en esta verdad gloriosa y que no haya nada